El cáncer de colon no empieza con dolor intenso. No empieza con algo tan evidente que te obligue a correr al hospital. Empieza en silencio. Y ese silencio es justamente lo que lo hace peligroso. Cada año, miles de personas reciben un diagnóstico que podría haberse detectado antes. No porque no tuvieran acceso a información, sino porque ignoraron señales que parecían pequeñas, normales, pasajeras. Pensaron que era estrés, que era algo que comieron, que era solo edad. Y mientras tanto, dentro del cuerpo, algo avanzaba. Hoy, quiero que entiendas algo con absoluta claridad. El cáncer de colon no avisa con sirenas. Sus primeras señales son sutiles, pero cuando sabes interpretarlas, pueden marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una batalla compleja. Primero, hablemos de lo que casi nadie toma en serio: los cambios en el hábito intestinal. Si tu ritmo intestinal cambia de forma persistente, no por un día ni por una semana aislada, sino durante varias semanas, tu cuerpo está intentando decirte algo. Puede ser estreñimiento nuevo en alguien que siempre fue regular. Puede ser diarrea frecuente sin causa aparente. Puede ser alternancia entre ambos. El punto clave no es el síntoma aislado, es el cambio sostenido. Muchas personas normalizan esto. Estoy comiendo diferente. Es el estrés. Es algo hormonal. Y sí, muchas veces puede ser benigno. Pero cuando el colon desarrolla una lesión que empieza a crecer, puede alterar la forma en que las heces se desplazan. Ese pequeño obstáculo interno modifica el tránsito intestinal. No duele al inicio, no grita, solo cambia el patrón. Ahora quiero que prestes atención a algo todavía más específico: la forma de las heces. Si notas que se vuelven más delgadas, como cintas, durante un periodo prolongado, no lo ignores. Esto puede indicar que algo está estrechando el lumen del colon. No significa automáticamente cáncer, pero sí significa que debes investigarlo. Porque cuando el espacio por donde pasa el contenido intestinal se reduce, el cuerpo se adapta hasta que ya no puede. Otro signo que jamás debes pasar por alto es la presencia de sangre. Y aquí hay un error frecuente. Muchas personas ven sangre roja brillante y asumen que son hemorroides. A veces lo son, pero asumir sin confirmar puede ser un error grave. La sangre puede aparecer de distintas maneras. Roja visible en el papel higiénico, mezclada con las heces, o incluso invisible a simple vista, detectada solo mediante estudios. También puede manifestarse como heces oscuras, casi negras, cuando el sangrado ocurre más arriba en el colon. El problema no es solo la sangre en sí, es la causa detrás de ella. Cuando un tumor crece, puede ulcerarse, y cuando se ulcera, sangra. Al principio puede ser mínimo, casi imperceptible, pero con el tiempo esa pérdida crónica de sangre puede provocar algo que muchas personas tampoco relacionan con el colon: anemia. Aquí es donde el cuadro se vuelve aún más silencioso. Fatiga constante, palidez, falta de aire al subir escaleras, mareos leves. La persona piensa que está cansada por trabajo, por falta de sueño, por estrés, pero en realidad puede estar perdiendo pequeñas cantidades de sangre todos los días sin saberlo.
Y hay más. El dolor abdominal persistente, especialmente si es diferente a lo habitual, merece atención. No hablo de una molestia pasajera después de una comida pesada. Hablo de una sensación recurrente, presión, cólicos que aparecen sin explicación clara. A medida que una lesión crece, puede generar inflamación, obstrucción parcial o cambios en la motilidad intestinal. Sin embargo, el síntoma que más se subestima es la sensación de evacuación incompleta. Esa impresión de que vas al baño y aún así sientes que algo quedó dentro, que no terminaste, que necesitas volver. Cuando esto se vuelve frecuente, no es simplemente ansiedad. Puede indicar que algo está ocupando espacio dentro del recto o el colon distal. Ahora quiero que hagamos un contraste importante. Por un lado, tenemos a la persona que escucha estas señales y decide evaluarse. Se realiza una colonoscopia. Se detecta un pólipo temprano. Se retira. Fin del problema. Por otro lado está quien pospone, mes tras mes, año tras año, hasta que los síntomas dejan de ser sutiles. Cuando aparece pérdida de peso involuntaria, cuando el dolor se intensifica, cuando ocurre una obstrucción real. El cáncer de colon es uno de los pocos tipos de cáncer que, detectado en etapas tempranas, tiene tasas de supervivencia muy altas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que cuando se detecta tarde, el panorama cambia radicalmente. Y aquí entra un factor clave. La edad ya no es la barrera que solía ser. Durante mucho tiempo se consideró una enfermedad principalmente de mayores de 50 años. Pero en los últimos años, los casos en adultos jóvenes han aumentado. Personas de 35, 40, incluso menos. Y muchos de ellos no fueron evaluados a tiempo porque eran demasiado jóvenes. La realidad es esta. Tu edad no te hace invulnerable. Tus hábitos tampoco te garantizan inmunidad. Puedes hacer ejercicio, comer relativamente bien y aún así necesitar evaluación si aparecen señales de alerta. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia. Tu cuerpo habla, no siempre en voz alta, a veces susurra. El problema es que hemos aprendido a ignorar esos susurros. En la siguiente parte vamos a profundizar en los factores de riesgo reales, que aumenta verdaderamente la probabilidad de desarrollar cáncer de colon, y cómo diferenciar síntomas comunes de señales que requieren atención inmediata. Porque entender el contexto es tan importante como reconocer los signos. Si entender los síntomas es el primer paso, comprender el riesgo es el segundo. Porque no todas las personas parten del mismo punto. Hay quienes tienen una probabilidad baja y hay quienes, sin saberlo, caminan sobre una línea mucho más delgada. Empecemos por lo más evidente, la edad. Aunque los casos en personas jóvenes han aumentado, el riesgo sigue incrementándose a partir de los 45 años. No es una cifra arbitraria. Es el momento en que estadísticamente comienzan a acumularse cambios celulares en el colon. Cada división celular implica una pequeña posibilidad de error. Con el tiempo, esos errores pueden acumularse. Pero la edad, por sí sola, no explica todo. Los antecedentes familiares son un factor determinante. Si un padre, madre o hermano ha tenido cáncer de colon,
tu riesgo aumenta significativamente. Y no solo por genética pura, sino también por patrones compartidos de estilo de vida. Sin embargo, existen síndromes hereditarios específicos, como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch, pues que elevan el riesgo de manera mucho más marcada. En esos casos, el cáncer puede aparecer incluso antes de los 40 años. Aquí es donde muchas personas cometen un error peligroso: pensar que si nadie en su familia lo tuvo, están a salvo. La realidad es que la mayoría de los casos de cáncer de colon ocurren en personas sin antecedentes familiares conocidos. No tener historia familiar reduce el riesgo, pero no lo elimina. Ahora hablemos de los pólipos. El cáncer de colon, en la mayoría de los casos, no aparece de la nada. Comienza como un pólipo, una pequeña protuberancia en la pared interna del colon. Algunos pólipos son benignos y nunca se transforman. Otros, especialmente los adenomas, pueden convertirse en cáncer con el paso de los años. Este proceso suele ser lento. Puede tardar entre 7 y 10 años en evolucionar. Y esa lentitud es una oportunidad, una ventana de prevención. La colonoscopia no solo detecta cáncer, lo previene, porque permite identificar y remover pólipos antes de que se transformen. Esa es la diferencia entre reaccionar y anticiparse. Ahora, pasemos al estilo de vida. La alimentación influye más de lo que muchos quieren admitir. Dietas altas en carnes procesadas, embutidos y carnes rojas en exceso se han asociado con mayor riesgo. No es un titular alarmista, es evidencia acumulada durante décadas. Por el contrario, una dieta rica en fibra, frutas, verduras y granos integrales se asocia con menor riesgo. La fibra acelera el tránsito intestinal y reduce el tiempo de contacto entre posibles carcinógenos y la mucosa del colon. El sedentarismo también juega un papel importante. El movimiento intestinal no es solo cuestión de comida, también depende de actividad física. Personas físicamente activas tienen menor riesgo comparadas con aquellas que llevan una vida predominantemente sedentaria. El sobrepeso y la obesidad añaden otra capa de riesgo. El tejido adiposo no es solo almacenamiento pasivo, es metabólicamente activo. Produce sustancias inflamatorias que, mantenidas en el tiempo, pueden contribuir a un entorno favorable para el desarrollo tumoral. El consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo también aumentan el riesgo. El tabaco no afecta únicamente a los pulmones. Las sustancias carcinógenas inhaladas terminan circulando por el torrente sanguíneo y pueden impactar distintos órganos, incluido el colon. Existe otro grupo que requiere vigilancia especial: personas con enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. La inflamación persistente de la mucosa intestinal durante años incrementa la probabilidad de cambios celulares malignos. Ahora bien, conocer los factores de riesgo no significa vivir con paranoia. Significa identificar si perteneces a un grupo que necesita vigilancia más temprana o más frecuente. Y aquí entramos en una pregunta clave: ¿cuándo debes hacerte estudios? Las guías actuales recomiendan iniciar el cribado a los 45 años en personas de riesgo promedio. Pero si tienes antecedentes familiares de primer grado,
esa edad puede adelantarse a los 40 o incluso 10 años antes de la edad en que fue diagnosticado tu familiar. El problema es que muchas personas evitan la colonoscopia por miedo o incomodidad. Sin embargo, el procedimiento se realiza bajo sedación en la mayoría de los casos. No sientes dolor durante el estudio. Lo que sí puede doler es ignorar la prevención. También existen pruebas no invasivas, como el test de sangre oculta en heces o pruebas de ADN fecal. Estas pueden ser una alternativa inicial en ciertos casos, aunque si resultan positivas, la colonoscopia será necesaria para confirmar y tratar. Ahora, hagamos un contraste importante. Imagina 2 escenarios. En el primero, una persona de 48 años sin síntomas decide hacerse su colonoscopia de rutina. Se detecta un pólipo avanzado. Se retira en el mismo procedimiento. No hay quimioterapia. No hay cirugía mayor. Solo seguimiento. En el segundo escenario, alguien de la misma edad ignora pequeños sangrados intermitentes durante 2 años. Finalmente, consulta cuando aparece pérdida de peso y dolor persistente. El diagnóstico es un cáncer en etapa avanzada que requiere cirugía extensa y tratamiento complementario. La diferencia entre ambos escenarios no fue la suerte, fue la decisión. El cáncer de colon no siempre puede evitarse, pero en muchos casos puede detectarse antes de que sea demasiado tarde. Esa es una ventaja enorme frente a otros tipos de cáncer. Sin embargo, la prevención no sustituye la atención a los síntomas. Si presentas señales de alerta, no debes esperar a cumplir cierta edad para evaluarte. El cuerpo no consulta calendarios. En la siguiente parte vamos a hablar de las señales que indican urgencia inmediata. ¿Qué síntomas no deben esperar semanas? Y cómo actuar de manera concreta si sospechas que algo no está bien. Porque reconocer el problema es solo el comienzo. Saber qué hacer después puede salvar tu vida. Hay señales que no admiten espera. Si presentas sangrado rectal abundante, dolor abdominal intenso y persistente, vómitos acompañados de distensión marcada, o incapacidad total para evacuar o expulsar gases, podrías estar frente a una obstrucción intestinal. Eso es una urgencia médica. No es momento de buscar remedios caseros ni de esperar a que se pase. Si notas pérdida de peso involuntaria, fatiga extrema sin explicación o anemia confirmada en análisis, exige una evaluación completa. No te conformes con tratar solo el síntoma. Busca la causa. Y sobre todo, escucha los cambios sostenidos en tu cuerpo. Lo repetitivo importa, lo persistente importa. Lo que se desvía de tu normalidad importa. El cáncer de colon detectado a tiempo es tratable y muchas veces curable. La diferencia entre ignorar y actuar puede ser de años de vida. Tu salud no se delega, se decide.